Particularmente, los últimos servicios nos hemos dedicado a estudiar la extraordinaria alabanza del Rey David. Y veíamos que si bien hay muchos eventos extraordinarios en la vida de David, desde destruir gigantes hasta pasar de ser un pastor a un rey y todas las esperas que en su vida vivió, analizábamos que uno de los aspectos relevantes de la vida de David es el haber sido músico toda la vida, músico. Sin importar si era pastor o era rey, siempre tuvo lugar en su vida para componer una alabanza a Dios. Y esto era extraordinario, porque analizamos también de manera biográfica que había tenido momentos muy buenos, pero también había tenido momentos muy duros, muy malos. Tanto en unos como en otros, también hubo una alabanza. También estudiamos en la clase pasada cómo los sentidos de David, cómo sus ojos, cómo su experiencia de vida estaba inmersa en la capacidad de ver la mano de Dios obrando en él, de ver la mano de Dios obrando en su reino, obrando en sus diferentes situaciones, en las circunstancias que vivía. Él podía ver atributos de Dios y él podía ver obras de Dios. Y miramos que eso es algo que tenemos que aprender a desarrollar. Nosotros también, lograr ver en las circunstancias tanto la mano de Dios como los atributos, los diversos atributos de Dios. Y cada vez que comprendamos, cada vez que lleguemos a analizar, que lleguemos a la conclusión de que hemos aprendido algo de ese ser tan especial que es Dios, de su grandeza, de su majestad, de su misericordia, de su benignidad, pues que en nosotros también surja una alabanza al Señor. Vamos a estudiar un último punto acerca de la alabanza de David. Y primero que todo, pues vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo para que nuestras mentes, nuestros corazones estén verdaderamente dispuestos a estudiar las Sagradas Escrituras. Soberano y poderoso Padre Celestial, gracias, porque tu palabra es luz, que nosotros necesitamos. Cuánta oscuridad hay en este mundo y cuánta oscuridad muchas veces también en nuestras vidas. Y Padre, tu palabra aclara las cosas, tu palabra nos muestra el camino, tu palabra, Señor, nos señala nuestra meta, tu palabra nos da propósito. Eres tú, Señor, la fuente de toda luz en nuestra existencia. Eres la luz que alumbra a todo hombre que vino a este mundo, porque el mundo en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, aunque el mundo no le conoció. Pero nosotros hoy, Señor, te conocemos por tu gracia, por tu revelación infinita, por tu poder y por tu palabra. Y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a estudiar concienzudamente las Escrituras, a estudiar tu palabra, a deleitarnos en ella. Y sobre todo, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu cubra mis deficiencias como ser humano, para que seas tú instruyéndonos, Señor, para que sean tus palabras y para que esta iglesia sea edificada por ti, Señor, que eres nuestro pastor eterno, el príncipe de los pastores, el Rey de gloria, que merece toda honor y toda alabanza en la iglesia y fuera de ella por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, por medio de la obra de los Salmos de David vimos cómo superar los estados emocionales. Y eso era algo importante, ¿no? Cómo somos muchas veces llevados de un lado para otro por nuestras emociones. Y analizábamos que David en cada estado emocional tuvo una alabanza. Tanto en la tristeza profunda como en la plena alegría hubo una alabanza. Y bueno, y cómo ejercitar los sentidos para encontrar razones para alabar a Dios. Pero por último, en esta clase analizaremos diferentes condiciones espirituales. Oiga bien, ya hablamos de la parte emocional, hablamos del desarrollo de los sentidos para encontrar cómo alabar a Dios, pero ahora vamos a hablar de los diferentes estados espirituales, que en el ser humano tiene diferentes estadios espirituales y en ellos también un buen creyente aprende a alabar a Dios sin importar la condición espiritual. Y hablemos de la primera, la que nos gusta, de cómo alabar al Señor en el arrepentimiento. Cómo alabar al Señor en el arrepentimiento. Recuerdan que hay una frase que destaca del rey David, que nos gusta mucho hablar, que David tenía un corazón. ¡Wow! Es una frase maravillosa, maravillosa. David tenía un corazón conforme a Dios, pero eso no lo libró de cometer pecados durante su vida. El más notorio de los pecados de David está en el libro de Segunda de Samuel. Usted si tiene Biblia puede ir abriendo ahí su Biblia. El capítulo 11 de Segunda de Samuel relata el pecado más notorio de la vida de David.
En ese relato, les resumo rápidamente el capítulo, usted lo puede ir mirando allí en su Biblia. David no fue a la guerra, no fue a trabajar, en otras palabras, porque dice que era la época en que los reyes iban a la guerra, pero David mandó a su general y él se quedó en la casa. Y se levantó de su cama cuando ya estaba atardeciendo. Bueno, como dicen aquí en Bogotá, se dio garra, ¿no? Se dio garra el hombre para dormir. Se levantó cuando el sol se estaba poniendo. Imagínense ustedes, se levantó de la cama a esa hora, cuando ya había pasado prácticamente todo el día. David se levantó de su cama. Problemas del hombre vago, tengan mucho cuidado. Tiene que estar trabajando, ¿no? Trabajando, madrugue, ocúpese. No hay cosa más preocupante que un hombre desocupado. Entonces, allí David no fue, se quedó en la casa, se levantó bien tarde de la cama, se paseó por el terrado y desde el terrado de la casa real ve a una mujer vecina bañándose. Bueno, ahí está, eso puede pasar, pero ahí se quedó echando ojo a la muchacha, a la vecina. Y averiguó y preguntó quién era, se informó y resulta que era una mujer casada. Una mujer casada con uno de sus hombres más valientes, con uno de sus soldados más fieles. Y aprovechando que el marido estaba en la guerra al que él no había mandado, decidió entonces mandar a llamar a esta mujer y acostarse con ella. Eso nos relata la historia ahí en capítulo 11 de Segunda de Samuel. Al enterarse que Betsabé, que era el nombre de la muchacha, estaba embarazada, y la mujer le hizo saber, la verdad, mandó a llamar a su marido, que se llamaba Urias. Lo mandó a llamar para incitarlo, para ponerle trampitas con el fin de que Urias durmiese una noche con su mujer, con el propósito de achacarle el niño a Urias, ¿no? Aún sabiendo que era de él. Pero Urias era un hombre bastante de convicciones, bien radical de convicciones, y dijo, ¿cómo me voy a ir a acostar con mi mujer mientras el ejército de Israel está allá pasando mal? No voy a hacer eso. Y no fue. Y se le acabó el plan maquiavélico a David allí. Y entonces David mandó órdenes por el mismo Urias. Y la orden era que dejaran a Urias peleando en lo más duro, en lo más recio, donde estaban los hombres más valientes y más fuertes, lo dejaran ahí peleando ahí. Y que cuando estuviera la batalla en lo más difícil, lo dejaran solo para que mate. Esa fue la orden que mandó David. Y así sucedió. Así sucedió. El verso 27, ustedes que están ahí en 2 de Samuel, capítulo 11. El verso 27 de ese capítulo, el último, dice que a Jehová no le agradó el proceder de David, que no le agradó lo que había hecho David. Si bien David después tomó a esta mujer como si fuera esposa de él y el niño lo tuvo y todo el asunto, pero Dios, no se agradó del proceder de David. Entonces Dios mandó, según el siguiente capítulo que tiene usted allí, al profeta Natán a confrontar al rey por su pecado. Y resumiendo todo el capítulo en menos palabras, el rey reconoció que había hecho. El rey entendió que había pecado, que había hecho. Y David escribió un salmo en su arrepentimiento. David escribió un salmo en su arrepentimiento, describiendo el dolor que sentía por haber dañado con su pecado su relación con Dios. Y un salmo muy bonito, Salmo 51. Vamos a ver, Salmo 51. Vamos a leer los versículos 1 al 7 del Salmo 51. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo un versículo, la nave de mi mano derecha lee el segundo, la nave de mi mano izquierda, lee el tercero, y así hasta terminar, ¿ok? 7 versículos de la palabra de Dios, Salmo 51, llamado en la versión Reina Valera 60, plegaria de arrepentimiento. ¿Cuándo lo escribió David? Dice el título, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Bien, ahí estamos en el momento cronológico cuando se escribió el Salmo. Dice la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Paremos allí entonces. Ahí tenemos esa porción tan bonita, ese salmo de David. Si miramos los versículos, y espero que no cierre la Biblia, sino que se quede allí, note usted que en el primer versículo David pide misericordia y piedad de parte de Dios. Y ambos términos, misericordia y piedad, es un reconocimiento de que el perdón que le está pidiendo a Dios es inmerecido. Yo no merezco ese perdón. El término piedad, el término misericordia, el término misericordia significa miserable y cardio, ¿no? Acercar su corazón al miserable. Misericordia, yo sé que no lo merezco. Miserable es el que no tiene nada para dar. Miserable es el que no tiene nada para ofrecer. Entonces está diciendo, en mi condición de pecador, no tengo nada que ofrecerle a Dios. En mi corazón de pecador no merezco nada de Dios. Y por eso yo sé que si Dios me perdona, es una muestra de piedad y es una muestra de misericordia. Misericordia le pide al Señor David. El versículo 2, usted lo mira ahí. David ve la limpieza del pecado como un proceso que solamente Dios puede hacer. Y digo proceso porque dice, lávame más y más. Lávame más y más. No solo lávame, sino lávame más y más. Todos los que alguna vez hemos lavado alguna ropa, nos damos cuenta que a veces echamos la primera lavada y no, pero todavía le falta, ¿verdad? Todavía no huele así como yo quiero. Le falta limpieza. O mira uno la mancha, y todavía ve ahí la sombrita de la mancha. Y dice, no, no, todavía se puede limpiar más, se puede limpiar mejor. Entonces nos habla de un proceso, de un proceso. A veces somos muy, decir, no, ya yo pasé por eso, yo me arrepentí, pasó. No, la limpieza del pecado es un proceso que lleva tristeza, un proceso que lleva a lamentarse, que lleva a corregir, que lleva a apartarse, que lleva a perseverar en esa santificación. Y ahí está David diciendo, lávame más y más de mi pecado. El versículo 3, mire usted allí, ahí David reconoce que el pecado dejó en él una carga constante de culpa. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Este término siempre delante de mí también usa la Biblia para hablar de la ley de Jehová y de las filacterias que usaban, que era una cajita que se usaba aquí, ¿no? Entre tus ojos, por lo confrontar, entre tus ojos. Y la idea es que la palabra, que los versículos estuvieran siempre para donde mirar, ahí va a estar. Hay una cosa que yo veo todo el tiempo, las gafas, pero de no nos damos cuenta, pero las estamos mirando todo el tiempo, están siempre delante de nuestros ojos. ¿Qué había delante de los ojos de David? Que es una película, por supuesto, pero está diciendo, mi pecado está siempre delante de los ojos, no lo logro quitar. Está persiguiéndome la idea de que le fallé a Dios. Está persiguiéndome constantemente la sensación de que he obrado en contra de la voluntad de Dios. Ahí nos habla de la obra del Espíritu Santo también. De la obra de convencer de pecado. Que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado y nos constriñe, dice la Escritura. Ahí está ese versículo 3. Miren el versículo 4. Ahí David reconoce, versículo 4, contra ti sobre el pecado. David reconoce que el pecado es una ofensa directa hacia Dios. Si usted recuerda, en el Nuevo Testamento está el Señor Jesucristo y perdona pecados. Tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Se abre el techo, la casa de Pedro, y le meten un paralítico allí, en una camilla, lo bajan con unas cuerdas, y Jesucristo, delante de los maestros, delante de los fariseos, delante de los escribas, de los maestros de la ley, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos se escandalizan y dicen, uy, que se cree, el único que puede perdonar pecados es Dios. Ahora, eso no es un error teológico, es una realidad. El pecado es una ofensa hacia Dios directamente. Por lo tanto, el único que puede perdonar pecados es Dios. Ahora,
La respuesta de Jesús era confirmar que Él tenía poder para perdonar pecados, pero Jesús tenía poder para perdonar pecados precisamente porque es Dios. Solamente te digo, tus pecados son perdonados, sino que te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y lo hizo, para hablar de su poder real para perdonar pecados. Pero David está reconociendo, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Dónde podemos estar nosotros que los ojos de Dios no nos vean? ¿Qué puede haber en nosotros que los ojos de Dios no vean? Porque no solamente es el lugar o la obra que hagamos, sino que tenemos que pensar nosotros, como pecadores renuentes, constantes, que muchas veces somos, que no hay ningún aspecto de nosotros, aunque lo podamos disimular socialmente, aunque lo podamos disimular familiarmente, aunque lo podamos disimular conyugalmente, no hay ningún aspecto de nosotros que los ojos de Jehová no puedan ver. La Escritura dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cómo estamos nosotros términos delante de Jehová? No hay nada en lo que podamos ocultar nuestra condición de pecado. No hay manera en que podamos tapar nuestra vergüenza. Cualquier esfuerzo humano por tapar esa vergüenza son hojas de higuera, como las que hizo Adán para cubrir su desnudez. No son suficientes. No son suficientes para cubrir la vergüenza del pecado. Ahí está ese versículo. Ahora, en el versículo 5, que dice allí, David reconoce que el pecado es una inclinación permanente en él desde su gestación. En maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Y derrumba con esto una serie de mitos, como que los niños son angelitos y todas esas cosas. No, mira los hijos y a veces se tiende a creer esas cosas. Después los conoce y vive con ellos una semana y dicen, no, qué angelito, esto viene dañado. Viene dañado desde chiquito, ¿verdad? Claro, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces ahí está una condición pecaminosa, una inclinación que está arraigada a nuestra condición humana, que nos avergüenza, pero que está allí, no podemos negarla. El verso 6, que también lo leí, ya casi terminando esta porción, nos dice que David entiende que es más importante su intimidad con Dios que la imagen pública que él pueda proyectar. Oiga, David había hecho las cosas de tal manera que quedó hasta de buena gente. Ay, mira, la mujer de Urias quedó viuda, embarazada, y el rey tan buena gente la recibió y le va a criar el hijo a Urias. Quedó de buena gente. La sociedad se había comido el cuento que David era una maravilla. Jehová sí lo había visto. Jehová sí había visto la condición. Y por eso dice el verso 6, miren qué bonito. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y cuando hablamos de lo íntimo es lo que está secreto y lo que nadie ve, lo que no ven mis hijos, lo que no ve mi vecino, lo que no ve mi compañero de trabajo, lo que no ve mi padre de mí. Usted sabe que hay un área de usted que nadie conoce. Y Jehová sí la conoce. Jehová sí está presente en su intimidad. Y dice la Biblia, tú amas la verdad en lo íntimo. Esa supuesta bondad que manifestamos hacia afuera, en realidad tiene que existir hacia adentro también. Tiene que vivir integridad. Integridad, que significa ser un todo, ser lo mismo, siempre. No debe haber un área de su vida, no debe haber una hora del día en que usted no sea lo que dice ser, un hijo de Jehová, que lucha contra su pecado, que persevera por hacer bien, no finja espiritualidad. No hay cosa más triste que un religioso fingiendo ser perfecto, fingiendo no caer, fingiendo no tener pecado, mintiéndose a sí mismo y llamándole a Dios mentiroso, porque la Escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, la verdad no está en nosotros. Jehová ama la verdad, sobre todo en lo íntimo. Jehová ama la verdad en lo íntimo, en lo secreto, en cuando nadie me ve. Allí el Señor nos instruye, allí nos hace entender sabiduría, dice allí ese verso 6. Y el último versículo, el versículo 7, nos habla de qué? Del hisopo. El hisopo es una hierba
familia de la menta. Familia de la menta se parece a la menta, con propiedades limpiadoras, medicinales, aromatizantes. Eso es el hisopo. Dios había ordenado usar el hisopo, ¿ya? Y en la Biblia aparece muchas veces el hisopo. Por ejemplo, a Jesús le dieron ahí con un hisopo, también él estaba hablando de una mata remada, se le pusieron a escurrir en la boca, ¿no? Milagro, a veces nos imaginamos un trapito enrollado, porque tenemos la idea de que hisopo es la cosa de limpiar la oreja. No, hisopo es una planta. Hisopo es una planta. Entonces, con esta planta, la Biblia la menciona en varios lugares, pero sobre todo usado en dos contextos que David quiere hacer resaltar aquí. La primera es cuando había alguien leproso. Cuando había alguien leproso, se enfermaba de lepra, la persona, por la gracia y la misericordia de Dios, podía ser limpiado de su lepra. Pero no podía un día llegar y decir en el templo, yo estoy limpio de lepra, y meterse. Tenía que pasar por un proceso de purificación ritual que le permitiera volver a entrar al templo para poder participar de los sacrificios, para poder participar del culto a Dios. Entonces, en ese proceso, la Biblia mandaba, gracias, sí. La Biblia mandaba usar la planta de hisopo. La planta de hisopo. Está en Levítico 14, versículos 1 al 7, si usted lo quiere mirar. Y la persona, entre todas las cosas, había sangre, proceso y todo eso, de un sacrificio, pero se usaba una planta de hisopo para purificar el pecado, la condición, la mancha, la enfermedad, y poder permitir a esta persona que antes estaba contaminada, excluida de la comunidad que servía a Dios, volver a ser partícipe de esa cercanía con Dios. Entonces, miren la figura que David está usando. Me importa aquí, porque está diciendo, permíteme volver a sentir la alegría de estar junto con aquellos que te sirven, de estar junto con aquellos que te cantan, de estar junto con aquellos que viven para ti. Esa es la petición que está haciendo David. La otra figura en la que se usa el hisopo es que a las casas, ¿no? Había también lepra para las casas, que era básicamente como una mancha de hongos que salía en las casas que se construían. Y entonces, cuando se veía esa mancha en las paredes de la casa, quedaba inmunda. Y la ley decía que las personas tenían que salirse de la casa y llamar a un sacerdote, que el sacerdote iba a raspar allí la parte de eso, a botar eso lejos, y hacer un proceso y a mirar si la mancha se caía, se quitaba, o si se seguía extendiendo, y si se seguía extendiendo había que destruir la casa, porque nadie podía morar en ella, la casa ya no servía más. Pero si la casa resultaba que quedaba limpia y que la mancha desaparecía, entonces también venía un proceso ritual. Y también se usaba el hisopo. El hisopo, y se venía y se hacía la limpieza de la casa con el hisopo, y entonces la casa volvía a ser habitable, volvía a ser útil. Y David está comparando su vida, su existencia, sus días en esta tierra, como una casa que él había manchado, una casa que él había contaminado con el pecado. Y la petición de David es, quiero volver a tener una casa limpia. De la figura que dice David en el versículo 7, muy bonita. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré en blanco que la nieve. Entonces, hermanos, note usted la preocupación de David por su condición. Note usted cuánto le afectaba a David su condición de pecado. Y note cómo uno muchas veces se salta parte de este proceso, de este reconocimiento de que hemos pecado, de que le fallamos al Señor y queremos vivir como sin pasar realmente la limpieza. Si queremos seguir morando con una casa manchada de hongos, queremos seguir viviendo con la marca de la lepra sobre nosotros. El pecado no lo podemos tolerar, nos tiene que doler. Así nos guste, porque el placer del pecado tenemos por la fe en Cristo Jesús que luchar contra él. Quiero mostrarles los textos. El Salmo 69, por favor. No solamente David estaba muy afanado por el efecto que el pecado tenía con su relación con Dios, sino que David también tenía una preocupación, el efecto que mi pecado puede tener en la vida espiritual de otra persona. Esa es otra preocupación que uno tiene que aprender a desarrollar. Salmo 69, versículos 5 y 6. ¿Están allí? Leemos entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios
Tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Una preocupación muy sensata, porque en la casa estamos haciendo el devocional con el libro de Crónicas, y esto teníamos de leer Reyes, y estamos analizando cuán grande era el efecto del líder de la nación, en este caso el rey. Y vean que cuando el rey era correcto y hacía las cosas conforme a Jehová, el pueblo corregía y caminaba en posterior. Y hacía las cosas y se levantaba espiritualmente fuerte porque su líder, el rey, servía a Jehová. Y lo mismo sucedía a la inversa. Cuando el rey caminaba por el camino de los reyes de Israel, los reyes de Judá que eran buenos, y reyes de Judá que eran malos. Y estos reyes caminaban en los caminos de los reyes de Israel y seguían a los dioses falsos. Entonces el pueblo también seguía tras él. Y nos habla de la influencia que tiene nuestro pecado sobre aquellos que quieren seguir nuestros pasos. Y eso es importante para el papá, eso es importante para la mamá, eso es importante para el abuelo, eso es importante para el pastor, evidentemente, para el anciano de la iglesia, para el líder. O sea, ¿qué efecto va a tener mi pecado en la vida de mi hijo? ¿Qué efecto va a tener mi tolerancia al pecado en la vida de mi pareja? ¿Qué efecto va a tener mi pecado en aquellas personas que me ven como una figura a seguir, como una figura de autoridad? Y David temía que su pecado llevase al pueblo al mal, y por eso dice: Señor, tú conoces que yo soy un insensato, que he actuado con insensatez, y conoces mi pecado. Pero por favor, que no sean avergonzados por mi causa los que en ti confían, y que no sean confundidos por mí los que te buscan. Hermano, el pecado, cuando toleramos el pecado en nuestra vida, colocamos una carga sobre nuestros propios espíritus, ¿verdad? Como dice David. Y también deterioramos nuestra relación práctica con Dios. Hablo de nuestra relación práctica porque nuestra relación posicional con Dios no se altera. Porque nuestra relación posicional con Dios no depende de usted, depende de Jesucristo y de la obra que hizo en la cruz. Entonces, la obra que usted hizo en la cruz, usted no se va a poder separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero su relación práctica con Dios es espectacular. Orar le va a ser difícil. Congregarse le va a ser difícil. Leer la palabra le va a ser difícil. Se va a afectar usted espiritualmente. Entonces, allí eso va a suceder. Pero también, hermano, se tenga la seguridad que su tolerancia al pecado va a tener un efecto sobre las otras personas. Sobre las otras personas. Entonces, como lo hizo David, tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que buscar en Dios su misericordia, la limpieza de nuestros pecados y saber lo que dice el Evangelio de Juan, la carta primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos limpia con hisopo. Nos permite volver a disfrutar del gozo de la salvación, nos permite volver a disfrutar del gozo de la comunión, nos permite disfrutar otra vez del gozo de la alabanza, del gozo del servicio a Dios. Por eso, hermanos, si usted está tolerando un pecado en su vida, si hay algo que tenga que confesar el Señor, no dilate en el tiempo la responsabilidad de restaurar su vida espiritual. Si hay algo que usted está aguantando y que está escondiendo, por favor recuerde que Jehová ama la verdad en lo íntimo. Y busque al Señor de corazón en arrepentimiento. Le aseguro que la mano del Señor va a estar allí, porque Él lo ha prometido. No se ha cortado su mano para perdonar. Ahora, esa es la primera condición espiritual. Hay otra condición espiritual que nos ataca muy duro, en la cual alabar al Señor se convierte en un reto, que también se puede. Y es en la desesperanza. El creyente puede alabar a Dios en la desesperanza. Ahora, es común uno pensar, porque
que uno es así de obtuso muchas veces, pensar que estos personajes bíblicos de los que leemos en el Antiguo Testamento, pues tenían que tener una comunicación con Dios directa, VIP, ¿verdad? Tenían su pasaje VIP al cielo, y por lo tanto, si ellos hablaban, Dios los tenía que responder así, ¿verdad? Y que las respuestas eran inmediatas. Y eso es una tontería de nuestra parte pensar eso. Pero a veces empezamos a creer que estos personajes tenían ese tipo de relación con Dios y nunca les tocó esperar. Sobre todo los creyentes modernos, cuando nos resulta difícil orar y esperar. Estamos en un tiempo de inmediatez, ¿verdad? Y usted es saldándose las diligencias, que usted tiene que sacar tu documento, ya lo puede sacar por internet y le sale inmediatamente, y no tuvo que esperar, no tuvo que esperar 3 días que le salieran las cosas. En estos días mi familiar me compró una moto y todavía lo tiene esperando por la moto y yo lo veo sufriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta esperar. A la gente no le gusta esperar. Ya yo la pagué, que me la den. No esperes a que haga papel. No, yo así, si papel yo me la llevo. ¿Verdad? Porque la gente quiere las cosas rápido. Y esto solamente familiar mío, todos nosotros tenemos el mismo problema. Nos gustan las cosas ya. Y a veces Dios en su soberanía decide que tenemos que esperar mucho, ¿no? Y mantener la misma petición día tras día. Mantener la misma oración día tras día. Presentar la misma necesidad todos los días. Y entonces aparece Satanás y nos presiona en un pensamiento que Satanás siembra, y es: Dios no te está escuchando. Dios en realidad no está escuchando. Entonces hay un salmo donde David siente lo mismo. Y eso es un aliciente muy grande para nosotros, saber que David, hombre conforme al corazón de Dios, también sintió un día que Dios no escucha. Salmo 13. Salmo capítulo 13, versículo 2. Salmo 13, 2. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Muy bien. Entonces creo que me volvemos. Veamos el uno también. Esto que yo, muy bien. 1 y 2. Dice entonces: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y ahí dice el 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y esta confesión de la sensación de David de no ser escuchado por Dios no indica en ningún momento que David abandonó su confianza en Dios, sino que estaba sintiendo eso. Esa era su condición espiritual. Mire el mismo Salmo. Estamos 3, ¿verdad? Que estamos allí. Pero mire ahora los versos 5 y 6. ¿Cómo termina el Salmo? Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Note usted los verbos que están ahí. Hay uno, he confiado. El pasado, pero están los otros. Mi corazón, ¿qué? Se alegrará. ¿En ese momento estaba alegre? No. ¿Pero estaba seguro de qué? Se alegrará. Estoy seguro de que la respuesta vendrá. Estoy seguro de que volveré a cantar. O sea, cantaré. No canté, no canto. Cantaré a Dios. Hermanos, David estaba convencido, a pesar de que en ese momento sentía que Dios no lo estaba escuchando, sentía que Dios estaba dilatando la respuesta. Estaba convencido de que vendría el cumplimiento de la promesa de Dios. Se alegrará mi alma en tu salvación. Esa es la expresión de seguridad que David nos deja para ayudarnos a entender que cuando Dios nos mantiene a la espera de una respuesta, la fe del creyente está siendo probada. La fe del creyente está siendo probada por el fuego de la duda. ¿De qué se duda? Cuando uno ora y no pasa nada, ¿de qué se duda? Se duda del interés de Dios por la vida de uno. ¿Duda de eso? ¿Pero es que a Dios sí le interesa la vida mía?
Se duda de la benignidad de Dios para con nosotros. No, que Dios es bueno. ¿Por qué permite esto entonces si Dios es bueno? Se duda de las promesas de Dios en su palabra. Y la gente le dice, pero acuérdense que la Biblia dice tal cosa y uno como que le rebota el versículo, no le entra, que uno está perdiendo, está pasando por el fuego de la duda. Pero un verdadero creyente, hermano, se aferra a la seguridad de que Dios hará lo mejor para nosotros, de que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Otro ejemplo de proyección que hay en la Escritura, en el Salmo 69, versículo 3. El Salmo 69, 3 dice, cansado estoy de llamar. Cansado estoy de llamar. Bueno, les toca a ustedes sacar cita en la EPS. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Está hablando de que pasé noches en vela, sin dormir, esperando una respuesta de Dios. Y nada. Y sin embargo, en el mismo salmo, mire que no hay que saltar de salmo para que no digan, eso lo sacó de otro lado. No, en el mismo salmo, el verso 32 y 33, dice la seguridad de David. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y mire el consejo, el mandato, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová, ¿qué? Oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Hermano, la respuesta está allí. Vendrán. Ahora, ¿es fácil alabar a Dios cuando uno está desesperanzado? No fue para David, será para nosotros. ¿Qué necesita el creyente? Pues de la misma manera que lo hizo David, aprender a esperar en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando en sus promesas, confiando en la seguridad de sus palabras, creyendo en su amor, creyendo en su cuidado de nosotros. Una última cita para este punto, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Vamos a leer juntos. Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. ¿Estamos allí? Leemos juntos. 1, 2, 3. No perdáis, pues, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué es lo que no podemos perder? No, la confianza, no perdáis vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. ¿Y qué es lo que es necesario? La paciencia. Y sí, hay una cosa que usted no debe perder, la confianza. Y hay una cosa que es necesario desarrollar, que es la paciencia. Y de seguro, hermanos, que mientras usted permanezca haciendo la voluntad del Señor, recibirá el galardón que Dios le ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Una tercera y última. El momento en el que el creyente se siente respaldado. Porque ya mucha oscuridad aquí espiritual, ¿no? Que no, que cuando nos sentimos desesperanzados, que cuando estamos arrepentidos por el pecado, sí, pero ahora miremos qué hay de la alabanza cuando yo me siento cerca de Dios, cuando yo me siento escuchado por Dios, cuando yo siento que Dios me acompaña a cada paso que doy, que Dios me abre, me quita los obstáculos de mi camino. ¿Alguna vez han sentido eso? Amén. Bien por esos tres, los demás empiezan a orar, hombre. Pero la verdad es que uno también ha sentido eso. También se ha sentido respaldado por el Señor. Y David también nos muestra cómo reaccionar. Y hay un verso, un salmo muy bonito. Y quiero que lo miren con cuidado, porque es un salmo mesiánico además. Salmo 21, versículo 1 al 6. Salmo capítulo 21, versículos 1 al 6. Vamos a leer esto también. Vamos a leerlo un versículo siguiente. Salmo 21, versículos 1 al 6. Dice entonces en la Escritura: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación con se goza. Y le ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino puesto sobre su cabeza.
Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Hermanos, tan peligroso como es para el espíritu desfallecer, al sentir que no somos escuchados, así igual de peligroso es para el espíritu olvidarse que Dios nos ha respondido, olvidarse que Dios nos ha respaldado, olvidarse que Dios nos ha salvado, olvidarse que Dios nos ha sustentado, olvidarse que Dios nos ha sanado. El rey alaba y da testimonio de ser escuchado por Dios, de ser salvado por Él. David entendió que su posición de gloria, que disfrutaba como rey, que su vida eterna, además, como creyente, que su alegría, que oiga, hay muchos que son reyes, hay muchos que tienen riqueza, hay muchos que tienen éxito, hay muchos que tienen honores y no tienen alegría. ¿Sabe? No hay alegría en sus corazones. Sumidos en la tristeza. La alegría también es un don del Señor, un don de Dios. Y este salmo, que es evidentemente mesiánico, como yo les decía, describe un reino inconmovible, un rey que juzga sobre sus enemigos y, sin lugar a dudas, también un rey eterno que se goza en la salvación del Señor. Y eso se cumple en Jesucristo, porque Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, realmente el Señor Jesucristo hizo eso. Había un gozo delante de él, que se proyectaba delante de él, y pudo pasar por la cruz, por el sufrimiento de la cruz, porque por el gozo puesto delante de él, dice la Escritura. Pero los creyentes que deben vivir en este mundo lleno de aflicciones, que nos toca hacer, que tenemos que vivir en un mundo lleno de desviaciones espirituales, y tenemos que hacer, porque aquí estamos. Y el Señor no pidió que nos sacaran del mundo, sino que nos guardara el Señor del mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros podemos enfrentar cada día sintiéndonos respaldados por Dios. Y de eso se trata la vida en esta tierra. De que usted pueda vivir entendiendo que Jehová está acompañándolo. Cuando usted llora, Jehová está acompañándolo. Cuando usted trabaja, Jehová está acompañándolo. Cuando usted se indigna por el pecado de esta sociedad, Jehová está en usted produciendo esa indignación. Cuando usted ora por su prójimo, Jehová lo está escuchando. Cuando usted está enfermo, Jehová está ahí con todo el poder de sanarlo. Y tal vez no sanarlo, pero ahí está. La Biblia dice, Jehová mullirá su cama en el lecho de la enfermedad. Completemos. Bienaventurado el que piensa en el débil, Jehová mullirá su cama en el lecho del dolor. Jehová está ahí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Un último versículo de hoy, Hebreos 13, 5 y 6. El último texto de esta mañana en el estudio, Hebreos 13, 5 y 6. Leo a favor de todos, dice la Escritura, sea vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. ¿Cuántos de ustedes han sentido temor por lo que nos pueden hacer los hombres? Sí, nosotros. Nos hemos dejado engañar por las circunstancias, tenemos miedo a los hombres. Ojalá podamos decir así. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer. Dios dijo, no te dejaré y no te desampararé. Y el Señor manifiesta su respaldo de maneras maravillosas todos los días. Así que vamos a terminar este estudio sobre David el día de hoy y su extraordinaria alabanza diciendo que, bueno, que procuremos alabar en cualquier situación que vivamos para mantenernos firmes a pesar de nuestros propios pecados, que los hay, vamos a vivir en esa situación y tenemos que estar firmes a pesar de eso. ¿A quién leemos? Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Así que ahí vamos a permanecer aunque le fallemos. Segundo, en la situación de desesperanza, también vamos a permanecer ahí firmes. Y también en cada situación, porque nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que su victoria está en Cristo? Vamos de pie, démosle gracias. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por la vida de mis hermanos.
Gracias por la presencia de ellos en esta mañana y gracias por la oportunidad que nos concede de estudiar la vida de David a través de esa alabanza que él dejó, Señor, para nosotros. Y gracias porque nosotros podemos imitarle en la voluntad de alabarte en cualquier situación. Señor, tú conoces la vida de mis hermanos, sabes quiénes, Señor, están luchando contra algún pecado. Dale la victoria y permite, Señor, que en el arrepentimiento haya una alabanza en sus labios para ti, Señor. Un reconocimiento de tu justicia y de tu misericordia. Señor, tú conoces también cuántos han pasado noches orando, Señor, sin recibir respuesta, cuántos han pasado días, Señor, orando sin recibir respuesta. Señor, solo tú, oh Dios, tienes el poder para fortalecerles, para que ellos puedan atravesar esta prueba, para que ellos puedan salir victoriosos, Señor, sobre esta situación. Tú eres, Señor, su fortaleza y te pido tu misericordia para aquellos que están lidiando con una enfermedad dura, para aquellos que están lidiando con un fracaso, Señor, matrimonial, con aquellos que están pasando, Señor, por un fracaso en la crianza de sus hijos, por una situación dolorosa, Señor, por una pérdida de un ser querido, Padre. Solo tú, oh Dios, puedes respaldar, solo tú puedes sustentar y fortalecer. Y Padre, gracias por cada momento de gozo, por cada sonrisa que dibujas en nuestros labios, por cada momento de éxito, por cada logro alcanzado y por las cosas que se proyectan delante de nosotros, porque a pesar de este mundo oscuro, Señor, nosotros estamos respaldados por ti, porque tú estás a nuestro lado con el poderoso gigante, porque tú eres Jehová, nuestro Dios, el ángel que acampa alrededor nuestro y nos defiende. A ti que va hacia la gloria y la honra, y a Jesucristo tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.